preparado para ser el sucesor de Simeone. Hola, apasionados seguidores del Atlético de Madrid, bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y ver el vídeo hasta el final para no perderos ningún detalle importante. El técnico destacado en Turquía, tras llevar al modesto Eyüpspor a la primera división, Arda Turan, admite abiertamente su deseo de dirigir al Atlético y se destaca al vender un enfoque que se inspira en gran medida en el estilo del Cholo, pero también busca incorporar elementos de Luis Enrique. No es necesario explicar la importancia que tiene el nombre de Diego Pablo Simeone en la historia reciente del Atlético de Madrid. Aunque todos recuerdan la exitosa racha de títulos en 12 temporadas, es evidente el desgaste. ¿Hasta cuándo seguirá el Cholo? De vez en cuando surgen noticias sobre su fatiga, e incluso él mismo transmite dudas sobre su continuidad desde la sala de prensa, especialmente después de las decepciones. También se rumorean dudas en la directiva de vez en cuando. Sin embargo, el metropolitano aclama al argentino y todo se olvida, como demuestran dos hechos. Renovó en noviembre hasta 2027 y es el entrenador mejor pagado del fútbol europeo. Es difícil imaginar el banquillo colchonero sin él. No obstante, el día que decida retirarse, hay varios discípulos suyos deseando tomar su lugar. Hace poco, Gaby Fernández, exitoso entrenador del Getafe B, mostró interés. Lo mismo hizo Fernando Torres, que dirige al equipo juvenil del Atleti. Ahora, Arda Turan, excompañero de ambos, se suma a la lista al ofrecerse de manera directa a su antiguo club para relevar a Simeone. Turan ha destacado como entrenador en Turquía esta temporada. Visito Madrid a menudo para ver al equipo o a Simeone, y muchos aficionados me preguntan si me gustaría dirigir al Atlético algún día. No te voy a engañar. Sé que superar a Simeone no es tarea fácil, pero por supuesto que me encantaría dirigir al Atlético de Madrid y ganar la Champions. Sí, conseguir la Champions con el Atlético es uno de mis mayores objetivos como entrenador, aunque es demasiado pronto para pensar en ello. Por ahora, estoy muy feliz en el Eyüpspor. Si en algún momento quiero competir con los mejores entrenadores del mundo, este es el lugar ideal para mejorar y trabajar duro, expresó Arda Turan en una entrevista para el portal de análisis técnico-táctico The Coach's Voice. La esencia del estilo de juego de Simeone dejó huella en Arda Turan. El exjugador del Atlético asegura que su libro de tácticas está lleno de influencias del cholismo. Siempre nos decía la verdad. Aunque no tengamos tanto talento como otros equipos, podemos vencerlos. ¿Cómo? Corriendo y luchando más que ellos, nos repetía. Cuando comenzamos a obtener resultados con esta mentalidad, empecé a apreciar el aspecto defensivo del juego porque es gratificante jugar en equipo, mantener la portería a cero, no perder. Simeone tiene una máxima. Si no recibes goles, siempre tienes la oportunidad de ganar el partido. Sí, suena simple, pero es clave para alcanzar nuestras metas. Con él, he aprendido que si te posicionas bien en defensa, puedes organizar tu ataque de manera efectiva. Si defiendes, luchas por el balón y mantienes la posesión del mismo, tu confianza en ti mismo al defender y luchar te mantendrá en el juego. Te da más coraje. Un equipo valiente siempre lo tiene. Espero que este es un aspecto muy importante del fútbol. Luchar, estar en contacto con el rival y ganar el balón. Tuvimos jugadores como Godín, Miranda, Raúl García, Falcao, Diego Costa o Villa. Todos eran buenos jugadores de cabeza. Además, Gavi, Griezmann y Koke tenían mucho talento en las jugadas a balón parado. La combinación de estas habilidades con la táctica dio resultados muy exitosos. Añadió de la etapa en la que más ha tenido que trabajar el aspecto físico. Simeone lo consiguió conmigo. No tenía ventaja física contra el rival y además era un jugador con tendencia a lesionarse. En partidos importantes y momentos críticos, Simeone me motivó de la manera correcta
y siempre demostró que creía en mí. No perdí mi capacidad de liderazgo de ninguna manera. El tiempo no me detuvo. Al contrario, me dio esta libertad. Siempre me desafió tácticamente. Al final, fue él quien me dio esta visión, no solo como jugador de ataque. Es el entrenador que me hizo mucho más productivo. Remató, admitiendo que el Cholo le sacó un gen competitivo que ni el mismo Turco sabía que tenía. No pierdan tiempo y compartan esta noticia con todos sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, no pierdan más tiempo y suscríbanse ahora para no perderse ninguna novedad de nuestro equipo de corazón.